Yo sé que la audiencia que escuchará esto a través de la Internet, los pocos que lo escucharán, han sido condicionados a entender qué es lo que voy a decir hoy y que se han identificado mis motivaciones, que ha sido identificada mi falta de credibilidad profética, incluso para estar aquí, y que incluso el asunto que pretendo presentar hoy ha sido ya identificado. Y les digo que el asunto que pretendo abordar hoy no es aquel al que han condicionado a sus seguidores a esperar. Me estaba arrepintiendo un poco porque hay un gran número de personas alrededor del mundo que no están dispuestas a darse la oportunidad de escucharme una vez, a pesar de que me han escuchado tan a menudo y por tantos años. Pero puedo sobreponerme a eso. Voy a ofrecer algunas disculpas respecto al papel que he estado desempeñando en esta gran crisis, pero lo voy a hacer en el orden de lógica que deseo hacerlo, poniendo las primeras cosas primero. No permitiré que las personas dirijan la manera en que he de desarrollar esta presentación. Anoche, cuando me estaba yendo a la cama, pensé que habría todavía un par de cosas más, y cuando me levanté también, pero no sé cómo puedo colocarlas todas ante el público. Voy a ir a través de las notas y trataré de presentar algunos puntos, pero no leeré todas las citas del Espíritu de Profecía que están allí. La primera cita del Espíritu de Profecía que aparece allí solo fue una declaración que creí que todos entendíamos, pero ahora creo que no. Lo tenemos en Mensajes Selectos, tomo 1, página 54, y dice: el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Y pueden leerlo todo el pasaje, y por favor háganlo en su contexto. Este solo es un pensamiento para poder entrar. Voy a darles 3 testigos ahora. Y el tema de establecer la verdad sobre 2 o 3 testigos fue durante muy largo tiempo bien recibido en este movimiento. Pero recientemente, el modelo de texto de prueba que hemos estado utilizando ha llegado a estar bajo crítica. Pero, dado que yo soy de los viejos odres de la última parte del adventismo laodicense, y que probablemente sigo sosteniendo algunos de los conceptos adventistas que ustedes pueden identificar proféticamente como los pecados de los padres, tendré que dirigir este mensaje desde esa lógica, porque esa es la lógica que he usado siempre, y no pretendo ofrecer una disculpa y defensa basada sobre la lógica de otra persona, no cuando esta disculpa y defensa es sobre mí mismo. Así que el primer aspecto que quiero presentar, y hay mucho respecto a esto, pero solo presentaré un punto y también 3 testigos. ¿Cómo puede suceder que alguien que es un líder permita una apostasía o ser parte de una apostasía o no tratar con una apostasía que va creciendo ante su misma presencia? Así que quiero darles 3 testigos de que, de cualquier manera que eso pueda suceder, eso no significa necesariamente que cuando se ha dicho todo y se ha hecho aquello que el líder, incluso aunque sea él mismo quien trajo la apostasía al campamento, no significa necesariamente que ese líder haya sido puesto a un lado. No me preocupa el que yo haya sido puesto de lado. Todavía tengo que explicar mi jubilación y mi regreso de mi jubilación, pero no pretendo hacerlo hasta que haya hecho algunas presentaciones más adelante. Debo colocar mi lógica en su lugar primero. Así que estos 3 testigos son los siguientes, y hay mucho en esos pasajes, pero solo quiero presentar 3 puntos. Los líderes pueden levantarse aún cuando la apostasía ya está avanzando y no la hayan reconocido o no la hayan enfrentado cuando recién inició. El primer ejemplo o testigo es Baal Peor, y leo del libro Patriarcas y Profetas, página 430, solo un par de oraciones que aparecen en el primer párrafo, luego vamos al siguiente párrafo. Dice: pero por consejo de Balaam, el rey Moab decidió celebrar una gran fiesta en honor de sus dioses, y secretamente se concertó que Balaam
indujera a los israelitas a asistir. Ahora yo sé que todos están condicionados a esperar que todo lo que voy a decir tiene que ver con Baal Peor y más Baal Peor. Pero el asunto aquí no es Baal Peor en este punto del tiempo, sino cómo pudo ser que la crisis de Baal Peor pudo avanzar y reventar, siendo que Moisés estaba allí y no hizo nada al respecto. Ese es mi punto, pero no puedo explicarlo sin que recordemos esa historia. Sigue diciendo, por consejo de Balaam, el rey de Moab decidió celebrar una gran fiesta en honor de sus dioses y secretamente se concertó que Balaam indujera a los israelitas a asistir. Ellos lo consideraban profeta de Dios y no le fue difícil alcanzar su propósito. Aunque este no es mi punto, pero sí es algo muy importante. Ahora vamos al siguiente párrafo. No tardó el veneno en difundirse por todo el campamento de Israel, como una infección mortal. Los que habían vencido a sus enemigos en batalla fueron vencidos por los ardides de mujeres paganas. La gente parecía infatuada. Los jefes y hombres principales fueron los primeros en la transgresión y fueron tanto los culpables de que la apostasía se hizo nacional. Así acudió el pueblo a Baal Peor cuando Moisés fue despertado para darse cuenta del mal. Hermanos y hermanas, si observan esa historia, podrán notar que habían ido ya tan lejos que ya habían levantado ídolos moabitas de adoración idólatra, y esto no sucedió de la noche a la mañana. Y Moisés estaba en el campamento. Estaba en el campamento Moisés, pero no lo había visto. Pero llegó un momento en el tiempo, de acuerdo con el cronograma de Dios, cuando Moisés fue despertado. Cuando Moisés fue despertado para darse cuenta del mal, la conspiración de sus enemigos había tenido tanto éxito que no solamente estaban los israelitas participando del culto licencioso en el monte Peor, sino que comenzaba a practicarse los ritos paganos en el mismo campamento de Israel. El viejo líder se llenó de indignación y la ira de Dios se encendió. Un testigo de que las cosas malas pueden suceder sin que un líder lo reconozca, hasta que se han convertido en una situación muy seria. Segundo testigo, Moisés no tenía ninguna parte en esto. O sea, él no fue el culpable. Y si vamos a Primera de Crónicas 21, 9 al 18, esto se ajusta a mi situación. No tanto como la situación de Moisés, más bien digo que no se ajusta a mi situación, pero esa es la manera en que me percibo a mí mismo en este momento. Primera de Crónicas 21, 9 al 18. Y se trata de la plaga que llegó cuando el rey David decidió censar al pueblo. Versículo 9 en adelante. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, Ve y dile a David y dile, así he dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti, o 3 años de hambre, o 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga en manos de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo el ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo.
Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios: ¿No soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre este pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Él trajo todo el problema, trajo la ira, y fue reprendido y condenado por ello. Y entonces dijo: vamos a levantar el altar del Señor. Sin embargo, un líder puede tener una crisis viniendo sobre él sin que lo sepa hasta cierto punto en el tiempo. Y entonces va a reaccionar de acuerdo con esa situación. El tercer testigo en sus notas es la apostasía alfa en la historia del adventismo. Y la cita no la voy a leer completa, solo quiero decirles que la hermana White entendió que tenía una crisis con Kellogg's respecto al libro El Templo Viviente. Y ella colocó aquel libro en su librero y se negaba a leerlo. Sabía que contenía error, pero la historia nos dice que ella esperaba que los líderes percibieran aquel error. De hecho, hay una cita donde nos dice que lo más sorprendente fue que los líderes no lo reconocieron. Y entonces su hijo interviene allí y la anima para que se involucre. Y así lo hizo. Así que leyó un poco de aquel libro, y ese es el periodo de tiempo donde se le da el mensaje: enfréntalo. Así que son 3 testigos, son 3 líderes que fueron despertados para enfrentar una apostasía o un problema, como sea que ustedes quieran llamarlo, ya sea que no tenían ninguna responsabilidad en ello o que fueran aquellos mismos que propiciaron ese problema. Una vez que el Señor les reveló que ya era tiempo de enfrentar ese problema, lo hicieron. Y esta es mi motivación, a pesar de lo que dije en el último congreso. Siguiente punto. No tengo problema con las líneas de la hermana Tess o por la metodología que ha estado utilizando. Voy a calificar la metodología que ha sido usada porque estoy percibiendo ahora que las parábolas están siendo utilizadas no tanto para comunicar la verdad, sino también para gobernar. Y eso parece ser un poco distinto a la manera en que Cristo utilizó las parábolas. Pero estoy aquí para decirles, y sé por mi comunicación con algunas personas durante la semana pasada, que están dirigiendo, de que no tienen confianza en que yo sea un hombre honesto. Pero estoy aquí para decirles que si el Señor lo permite y yo continúo predicando profecía, voy a continuar utilizando las líneas que se están utilizando. Creo que las líneas son válidas y también creo que hemos sido advertidos de que habría de entrar una influencia siniestra entre el pueblo de Dios, y uno de los símbolos principales de esa influencia es que viene a través de un ángel de luz, y la palabra ángel también se refiere a un mensajero,
Así es que viene a través de un mensajero que tiene verdad, porque la luz significa verdad. Si viene un fanatismo a través de un mensajero que ha estado enseñando algo que es completamente contrario a lo que tú crees, entonces no lo recibirás. Así es que solo quiero hacerles saber que no tengo problemas con las líneas, pero mi problema es la aplicación que se hace. Y trataré de demostrarles eso. Trataré de demostrarles que no solo se han hecho algunas aplicaciones equivocadas, sino que voy a ir tan lejos hasta decir que fue a propósito, que se hicieron aplicaciones equivocadas a propósito, lo cual es todavía peor. También tenemos un par de citas que tienen que ver con aplicaciones. La primera cita tiene que ver, está en el libro El Evangelismo, página 264. Habrá que hacer frente a falsos profetas. Tratarán de engañar a muchos induciéndolos a aceptar esas teorías falsas. Muchos pasajes bíblicos serán aplicados erróneamente. Vamos a la siguiente parte. Y hasta algunas personas que en tiempos pasados han sido honradas por Dios se apartarán tan lejos de la verdad que apoyarán teorías engañosas con respecto a muchas fases de la verdad, incluyendo el asunto del santuario. A medida que avancemos, vamos a mostrar que la cuestión del santuario es un asunto para nuestro tiempo, pero no es el asunto que podríamos pensar. Pensamos que es un ataque sobre el entendimiento adventista del santuario, que se desarrolló poco después del 22 de octubre de 1844, pero estoy diciendo que el asunto del santuario para nuestros días tiene que ver con el levantamiento de un templo. ¿Estamos levantando un templo religioso o un templo político? Pero es una aplicación errónea. Sigue. El peso de la advertencia que el pueblo de Dios debe recibir ahora, cerca y lejos, es el mensaje del tercer ángel, y los que procuran comprender este mensaje no serán guiados por el Señor para realizar una aplicación de la palabra que debilite el fundamento y derribe las columnas de la fe que han hecho de los adventistas lo que hoy son. He recibido varios correos y mensajes que rompen el corazón en las últimas 72 horas. Curioso, curioso, curioso. Y aquellos que están preocupados de que yo me esté desviando hacia las tinieblas o como sea que lo consideren, todos están diciendo la misma cosa. Todos han percibido el mismo problema conmigo. No sucede que uno considere este problema y este otro un problema distinto y aquel otro problema diferente. Pareciera que hay un entendimiento uniforme de cómo es que ustedes deben relacionarse con el hermano Jeff, porque ya entienden cuáles son sus motivaciones y cuál será su mensaje. Pero hay una hermana que, de una manera muy dramática, terminó su mensaje hablando de Isaías 58. Y aquellos que van a levantar los fundamentos de muchas generaciones. Y aquí, el Señor no va a dirigir a aquellos que están debilitando el fundamento y derribando los pilares. Y hermanos y hermanas, estoy aquí para decirles que este movimiento no tiene ya más entendimiento sobre lo que significa el fundamento. El fundamento ha sido removido. Y más adelante sigue diciendo, en negritas, la primera parte en este párrafo,
Oraban, ayunaban, investigaban y cavaban en busca de la verdad, tal como lo hubieran hecho para encontrar tesoros ocultos. Y el Espíritu Santo, lo sabemos, nos enseñaba y nos guiaba. Se propusieron muchas teorías que tenían una apariencia de verdad, pero estaban tan mezcladas con pasajes bíblicos mal interpretados y mal aplicados. Lo que quisiera que vieran aquí es que no estoy argumentando en contra de las líneas o la metodología, sino con la aplicación. Vamos al último párrafo. La dirección del Señor fue evidente y sus revelaciones de la verdad fueron admirables. El Dios del cielo la estableció punto por punto. Aquello que era verdad entonces sigue siendo verdad ahora. Sin embargo, hay voces que no cesan de proclamar: esta es la verdad, tengo nueva luz. Pero estas nuevas luces que pretenden brillar en el ámbito profético muestran claramente que aplican mal la palabra y envían al pueblo de Dios a la deriva sin un ancla que lo afirme. Si los estudiantes de la palabra tomaran las verdades que Dios ha revelado a su pueblo y se apoderaran de ellas, las asimilaran y las aplicaran en su vida práctica, entonces serían conductos vivientes de la luz. Pero los que se han puesto a idear nuevas teorías tienen una mezcla de verdad y error. Muy bien, espero que entiendan cuál es mi punto. Me voy a referir a la aplicación. Todavía pretendo seguir utilizando las líneas. He escuchado repetidamente que se dice que en el proceso de 4 pasos, en el que ahora entendemos que se estructura la profecía, si vamos a 1989 es el primer paso. 1990, y hay una idea extraña allí. Voy a argumentar que es 1990, pero vamos a tratar este asunto en las presentaciones siguientes. Tenemos el incremento del conocimiento y se nos ha enseñado que este es el hito más importante de todos, la formalización del mensaje. Y mis hermanos, estoy aquí para decirles que este movimiento no entiende qué es lo que representa la formalización del mensaje. Se nos ha enseñado a decir que es la revista El Tiempo del Fin y las verdades que están allí, pero estoy aquí para decirles que debemos conocer cuáles son esas verdades, porque esas verdades no están siendo sostenidas por aquellos que están preocupados por lo que voy a decir hoy. Voy a explicar qué es lo que quiero decir, si el Señor nos permite. Voy a explicarlo tanto de la manera en que enseñamos las líneas desde octubre del año pasado y también desde el contenido que tiene esta revista. Primero, solo quiero que recordemos, para que puedan seguir lo que estoy diciendo, que cuando vamos a esta historia, esta es una primera dispensación de la historia. Bueno, quizá no estoy utilizando la palabra adecuada, pero mi punto es que debemos pasar la prueba de esta historia, y cuando hablamos de pasar esta prueba, sabemos que debemos pasarla y luego ser probados en esta historia, la cual está representada por los 2520, así que debemos pasar la prueba de esa historia. Y si pasamos la prueba de esa segunda dispensación, entonces debemos pasar por la prueba de nuestra historia actual, la cual se trata de las 2 corrientes. No tengo ningún problema con eso. Reconozco que si no pasas la primera prueba, ya no participas en la segunda, y creo que he enseñado eso en el pasado. Pero estoy aquí para decirles que cuando se nos ha enseñado que la revista El Tiempo del Fin es la representación de Daniel 11, 40 al 45, y así es como representamos esta historia probatoria o esta dispensación probatoria. Entonces pueden pensar que puede pasar ese examen, pero si creen que todo lo que se necesita para pasar esta prueba es entender solo que la revista El Tiempo del Fin fue publicada en el 96 en la historia y ya,
entonces no están entendiendo lo que significa la formalización del mensaje. La formalización del mensaje son las verdades que fueron colocadas en esta revista y que representan la verdad para este tiempo en particular, y fueron colocadas en historia por Futuro de América. Y el mismo título de ese ministerio, Futuro de América, es precisamente el tema del que se trata en esta revista. Se trata del tema aquí de la ley dominical en los Estados Unidos. Ese es el futuro que tienen los Estados Unidos. Ahora, lo que ustedes no entienden probablemente respecto a esta revista es que en realidad solo hay 3 verdades aquí. Bueno, son muchas, pero una de ellas es la secuencia de eventos que se ilustran desde el versículo 40 al 45 de Daniel 11, y esa es una verdad muy grande. La otra verdad es Apocalipsis 16, que el mundo está siendo dirigido al Armagedón por la bestia, el dragón y el falso profeta. La otra verdad es que viene una ley dominical que confronta al pueblo de Dios, y si ellos no tienen el carácter listo y preparado, entonces estarán perdidos. Y pueden leer esta revista de principio a fin, y esas son las 3 verdades principales que van a encontrar. Pero ya no creemos eso, me parece. No creemos mucho que cuando llegue el momento de colocar esto en la historia, eso llevará al pueblo de Dios a creer que somos los historiadores extraordinarios, expertos, y deciden poner a un lado las piezas de información histórica. Y al hacerlo se destruye completamente el propósito y objetivo de esta revista. Permítanme explicarles lo que quiero decir. El título de este sermón es Ocultando a la Madre Angélica. ¿La Madre Angélica? Todos ustedes han escuchado de la Madre Angélica, ¿cierto? Porque ha sido ocultada a propósito de ustedes y de mí. ¿Qué quiero decir con esto? Se los diré, hermanos y hermanas. La cadena Fox News llega a la historia en 1996 y se nos ha enseñado que ese es el canal de la oscuridad que viene del demonio, que comienza a existir en 1996, y también allí aparece el canal de luz de Dios, que hay 2 corrientes o 2 ríos, y que tú y yo debemos decidir de cuál vamos a beber. Si bebemos del lado oscuro, estaremos perdidos. Si bebemos del lado claro, entonces estaremos salvos. Hasta allí suena bien, pero en 1996 hubo otras cosas que sucedieron, y vamos a tratar de considerarlas, y queremos sacar a la luz, a la Madre Angélica. Así es que quiero hablarles un poco sobre Time Warner para iniciar, y también de CNN, porque insisto en que debemos poner a CNN justo aquí. También insisto en que Fox es el canal de comunicación del protestantismo apóstata o el falso profeta. También insisto en que CNN es el canal de comunicación o la línea de comunicación de parte del dragón. Y también insisto en que la cadena de televisión Mundo Eterno es una cadena católica que fue fundada por la Madre Angélica en 1978. Es el canal de comunicación que tiene la bestia. Y, por lo tanto, vamos a colocar en una línea esta historia aquí,
en 1996. En el lado oscuro, no es solo una entidad única, sino que son tres entidades. Entonces, permítanme que revisemos un poco de historia. Desafortunadamente, creo que muy pocos verán, pero permítanme darles a aquellos que están dispuestos a probar lo que estoy diciendo algunos puntos de referencia para intentarlo. Y quiero comenzar con CNN y Time Warner. 2 de marzo de 1923, la revista Time es publicada por primera vez, y el 4 de abril de 1923 se constituye la empresa Warner Brothers Pictures. Eran 5 hermanos y ese es el inicio de la industria del cine en los Estados Unidos. En 1923 se proyectó la primera película con sonido. Así que ese año tienes el comienzo de la revista Time sobre noticias. Y también inicia la industria del cine, que al final se va a unir para utilizar estas técnicas modernas de comunicación para publicar noticias. Time y Warner se van a fusionar más adelante en la historia y en nuestra historia, pero voy a cortar un poco de allí, esa historia, lo vamos a dejar allí. Y dice, a pesar de iniciar las conversaciones a finales de 1987, la fusión que creó Time Warner no se completó hasta 1989. Y va a explicar la razón, pero eso ya no es relevante para nosotros. Siguiente párrafo. A lo largo de la década de 1990, Time Warner se expandió a nuevos mercados, incluyendo una versión en español de People, es una revista, y una edición infantil de la revista Time. La WB o Warner Brothers, una red de televisión fundada por Time Warner, se emitió por primera vez en enero de 1995. En 1996, la empresa adquirió las acciones en circulación de Turner Broadcasting System, a las que se sumaron no solo las operaciones de televisión por cable, tales como CNN, y continúa con eso. Así que en 1996, Time Warner toma el control de CNN, una red de noticias de televisión por cable, y así se la compró a Ted Turner, un globalista que favorece a las Naciones Unidas. Ted Turner, en nuestra siguiente cita, Robert Edward Turner III es un propietario, productor y filántropo estadounidense de medios de comunicación. Como empresario es conocido como fundador de Cable News Network o CNN, el primer canal de noticias por cable de 24 horas. Además fundó WTBS, que fue pionera en el concepto de poner superestaciones de televisión por cable, que más tarde se convirtió en TBS. Como filántropo es conocido por su donación de $1,000 millones para apoyar a las Naciones Unidas, que creó la Fundación de las Naciones Unidas, una organización benéfica pública para ampliar el apoyo a las Naciones Unidas. Hemos enseñado siempre, hermanos y hermanas, que las Naciones Unidas representa a esos reyes, príncipes y gobernantes que han colocado sobre sí mismos el rótulo del anticristo, y esa es una piedra, una roca de esta historia, una roca del fundamento, que las Naciones Unidas es el dragón, incluso aunque eso haya sido corregido supuestamente por una nueva dispensación. CNN fue fundada por Ted Turner, quien también creó una lista impresionante de otras estaciones, y allí viene la lista. Y luego viene la pregunta en el siguiente párrafo, ¿de quién es la CNN? Turner Broadcasting System dirige CNN. Sin embargo, Turner se fusionó con Time Warner en octubre de 1996. Turner es oficialmente una división de su empresa matriz Time Warner. Estoy diciendo que en el 1996, por el canal de comunicación de parte del dragón, es colocado en su lugar, es formalizado, allí se formaliza. Iba en oposición a este canal de comunicación de Futuro de América.
pero aparecen en la historia en el mismo tiempo, punto en el tiempo que Fox News, y sabemos eso. Sabemos eso de esta historia de Fox News. Vamos a leer allí donde dice Fox News para recordar esto. El Fox News Channel es un canal de televisión de noticias por cable y satélite que fue fundado por el magnate de los medios de comunicación Rupert Murdoch en 1996. Noten esto. Roger Ailes se nombró a sí mismo director ejecutivo permanente de la operación de noticias en 2001. La Fox News Channel fue creada como una alternativa republicano-centrista a la cadena CNN. Entonces tenemos que en el 96 Fox News llega a la historia para contraponerse a CNN. Fox News es el falso profeta que se va a oponer al dragón. ¿En serio? Los Estados Unidos, el falso profeta, va a entrar en una guerra con el dragón y va a tomar el control de su reino. Esta batalla de las comunicaciones es idéntica al mensaje que enseñamos durante esta historia, pero la Madre Angélica ha sido ocultada. Vamos a hablar de la Madre Angélica. Vamos a las notas. La Red Católica Mundial de la REDA, en su aniversario número 38, es la red de medios religiosa más grande del mundo. Y esta no es una red de noticias, hermanos. Solo es una red que te habla de lo que sucede hoy en el catolicismo. Creo que todavía seguimos creyendo que esa es la bestia. Solo es una red de noticias para católicos sobre el catolicismo. E inició en 1978, pero hermanos míos, no pierdan ninguno de los puntos que siguen a continuación. Esos solo son pequeños trozos de una línea de tiempo de la historia de la Madre Angélica. Madre Angélica, The Remarkable Story of Unknown, son libros que ella escribió o que se escribieron sobre ella. Dice, la notable historia de una monja, su audacia o red de milagros, por Raymond Arroyo. En 1981, una simple monja, usando solo sus instintos empresariales y $200, lanzó lo que se convertiría en el mayor imperio de medios religiosos del mundo, en el garaje de un monasterio en Birmingham, Alabama. Después dice, y allí tenemos un pequeño trozo de un libro que escribió que se llama Crecimiento Milagroso, marzo de 1978. La Madre Angélica está viajando por el país, hablando y llamando a la gente a la santidad. En marzo de 1978, durante una visita de 7 días a Chicago, la Madre visita una estación de televisión dirigida por los bautistas. Cuando la Madre se da cuenta de a cuánta gente se puede llegar por medio de las cámaras, el equipo de video y unas cuantas personas, al salir de ese estudio exclama su famosa frase, «Señor, necesito uno de estos». Durante ese viaje, la Madre da una charla en la que asistió Bill Stelheimer, socio principal de un bufete de abogados de Nashville, una asociación que más tarde se convertirá en vital para la futura red. Él va a financiarla. Mayo a agosto de 1978. La Madre Angélica produce su primer programa de televisión, Nuestra Herencia, en un estudio de televisión local. Le pide a un amigo cercano que entregue la cinta en manos de la red de difusión cristiana CBN. Solicitan 60 episodios para cubrir el costo. La Madre Angélica regresa a la predicación. Noten lo siguiente. 16 de octubre de 1978, el Papa Juan Pablo II es elegido. El Papa Juan Pablo II es el tema de este libro que se llama Las llaves de esta sangre. Y en esta historia, el Papa no puede ser separado de esta revista. Parece que ya nadie entiende esta revista. ¿Entienden ustedes que esto representa la formalización de nuestro mensaje? Y si yo les dijera, mi hermano y mi hermana,
¿Te has dado cuenta que esta revista tiene párrafos y párrafos que vienen directamente de uno de los jesuitas más importantes de la época moderna? ¿Sabías que hay un jesuita escribiendo aquí? ¿No lo sabías o sí? Porque no han visto que viene de este libro. Y la razón por la que está en este libro es porque este autor jesuita escribió este libro y allí describe la batalla entre tres poderes por el control del mundo. Una lucha entre los Estados Unidos, la Unión Soviética y el papado. Estados Unidos es el falso profeta, la Unión Soviética el dragón y el papado es la bestia. Esta revista habla precisamente de esa triple unión. Y esta red católica del mundo eterno está conectada directamente con eso. Vamos a terminar de leer el párrafo. El Papa Juan Pablo II es elegido. En este momento, la Madre no tiene idea de cuán estrechamente su misión y su mensaje se entrelazarán con el nuevo Papa. El Papa, que viajará por el mundo, tendrá una cadena de televisión que transmitirá cada uno de sus viajes al mundo. Este canal de la hermana Angélica se convierte en el aparato de propaganda del anticristo de la profecía bíblica que hemos estado tratando en esta historia. En 1996, adquiere la Catholic Resource Network, o CRNet. Está devorándose todo lo que puede, adquiriendo estaciones de radio de onda corta y estaciones de televisión y de cable alrededor de todo el mundo, pero en el 96 va a adquirir algo más. EWTN adquiere la Catholic Resource Network, un servicio católico en línea con la mayor colección de documentos católicos en la web para ampliar el apostolado de EWTN en los medios de comunicación. El sitio EWTN incluirá noticias, documentos de la Iglesia Apologética. En el 96 va a dar el siguiente paso al convertirse en una estación de noticias por cable. Noticias que provienen de la bestia. Noten el siguiente párrafo. 4 de septiembre del 96, The World Over es un programa que debuta con Raymond Arroyo, un sacerdote. El anfitrión y sus invitados examinan las noticias actuales desde una perspectiva católica y toman las llamadas, correos electrónicos y faxes de los televidentes. Hermanos y hermanas, el canal de comunicación católico para el planeta Tierra está allí en tanto que Futuro de América pende de un hilo y se envía a través de la cadena El Mundo Eterno. Y esa es la bestia. Justo el mismo año en que CNN llega a la existencia, o entra más bien en este escenario profético, así como Fox News con el propósito de contrarrestarse. Así que es que en 1996, el canal de comunicación de noticias para la bestia, el dragón y el falso profeta llegan a la historia justo cuando este mensaje es formalizado. Y este mismo mensaje dice que llega un punto en el tiempo cuando esas tres entidades, el dragón, la bestia y el falso profeta, salen y comienzan a dirigir al mundo al Armagedón. Dado que estamos aquí y no acá, algunos de nosotros no entienden que lo que hemos enseñado sobre los últimos 6 versículos de Daniel 11 no se habría enseñado nunca si no tuviéramos Apocalipsis capítulos 16, 13 y 14. No puede hacerse correctamente. ¿A qué me refiero con esto? Hermanos, me refiero a que Daniel 11, versículo 40, el rey del norte, las bestias, el rey del sur, los carros y la gente de a caballo, el falso profeta, y Daniel 11,
Es la historia que te lleva a lo largo de todo el camino hasta donde el Rey del Norte, el papado, llega a su fin y no tiene quien le ayude, entre el mar y el monte glorioso y santo. Y si revisas la geografía, encontrarás que entre el mar y el monte santo y glorioso está Armagedón. Son pasajes paralelos. Y eso está en esta revista. Está en esta revista. Y se nos ha enseñado que aquí es donde se formaliza este mensaje con esta revista, pero también es donde la línea del diablo fue formalizada, pero solo presentan esto. Y apenas si hemos escuchado algo sobre CNN, algunos han hablado de eso, pero ha sido demasiado poderoso ese argumento sobre Fox, como para dar un paso más y encontrar a la Madre Angélica que fue ocultada y que su red de noticias también fue formalizada en el 96, y que es el aparato católico de propaganda y noticias más importante sobre el planeta Tierra. Hermanos y hermanas, creo que el pueblo no conoce esta revista, pero sí saben que el hermano Jeff fue usado para escribir esta revista y este mensaje, y este es nuestro mensaje y fue formalizado. ¿Realmente conocen esta revista? ¿Se han dado cuenta que hay 617 párrafos en esta revista? Y quiero argumentar que algunos de esos párrafos son tanto citas de un jesuita como de la Biblia, o el espíritu de profecía, o de las noticias. Entonces, si reviso esta revista y quito todas estas citas y dejo solo mis palabras, yo fui quien la escribió. ¿No es eso lo que se nos ha enseñado que debemos hacer? Se ha dicho que si quieres entender un pasaje, una de las cosas que debes hacer es entender cuál fue la intención del autor que lo escribió. Y yo soy el autor que la escribió. Así que quiero dar mi testimonio sobre cuál fue la intención para hacerlo. Voy a eliminar todos quiero ayudarles, para ayudarles a entenderlo, voy a quitar todos los párrafos que no escribí yo. Así que hay 288 párrafos que son citas de otras fuentes, la Biblia, el espíritu de profecía y todo lo demás. Y así solo quedan 329 párrafos que yo escribí. ¿Me están siguiendo? En esta revista. Y cuando digo párrafo, me refiero a aquellas partes donde solo aparece, por ejemplo, una oración. Y la hermana White dice esto. Y luego puse una cita del espíritu de profecía. Esa oración la cuento como un párrafo. Y estoy contando cada párrafo que escribí. Si los contamos, y ya lo hice, ¿cuántas veces estoy refiriéndome a la triple alianza de la bestia, el dragón y el falso profeta directamente en esta revista? Son 45 veces. Y si considera la relación que hay entre los 45 párrafos y los 329 que yo escribí, tenemos que 1 de cada 7 párrafos en esta revista, 1 de cada 7 párrafos, estoy abordando mi entendimiento de que la Babilonia moderna consta de una triple unión de la bestia, el dragón y el falso profeta. No puedes separar de manera lógica ni intelectual o con honestidad intelectual el mensaje de la triple unión de esta revista. Y eso es algo muy profundo si puedes ver a través del humo. Si no, no lo verás, pero es muy profundo. Porque esta revista básicamente enseña 3 cosas.
la secuencia de los eventos de Daniel 11, 40 al 45, la ley dominical, que bien puede, porque puede que no haya ley dominical o puede que sí. Y si no hay una ley dominical, entonces ¿por qué tantos argumentos respecto a que el 2014 se considera como una ley dominical? Esta revista no es ambigua en ningún sentido. Utilizó los viejos odres de los escritos del espíritu de profecía, que puede identificar que aquellos que iban a confrontar a futuros de América era la ley dominical. Los viejos odres eso dicen. Así declaro, ninguna... No importa si estoy equivocado. Lo que me importa es que todos aquellos que están allá afuera diciendo que este es el hito más importante y que ese hito está simbolizado por esta revista, y no están entendiendo qué significa esta revista, de manera que no pueden entender lo que es realmente profundo aquí, mis hermanos. No pueden entender que cuando este mensaje se formaliza en el 96, 1 de cada 7 párrafos habla de la bestia, el dragón y el falso profeta, la triple unión, y es suficientemente seguro. Si estás dispuesto a revisar la historia, todas estas entidades están siendo formalizadas y sus sistemas de medios de comunicación también están siendo formalizados justo al mismo tiempo. Eso es muy profundo. ¿En qué afecta eso, mis hermanos? Eso nos dice que alguien no nos ha permitido ver eso, porque nos quieren decir que la formalización de esta revista tiene que ver con 2 líneas de comunicación. Una línea satánica con una sola entidad que es Fox News y una línea buena que es CNN, porque hay 2 aquí. Y con eso tienes también la lógica para ver 2 acá. Solo 2. ¿Me están siguiendo? Y por supuesto dije intencionalmente, o sea que lo hicieron con intención. Y ustedes pueden responder, bueno, quizá no fue con esa intención. Bien, para ustedes que están dispuestos a escuchar, pero probablemente no tienen la posibilidad de escuchar allá afuera. Para ustedes que entienden así como yo, que Parminder no es un hombre que olvide las cosas. Díganme, cuando él introdujo la idea del bautismo y al final él mismo escribió los votos bautismales, díganme por qué dejó fuera de los votos a Daniel 11, 40 al 45, mientras que al mismo tiempo fuera de los votos, mientras que al mismo tiempo señala esto, diciendo, este es nuestro mensaje formalizado. Sin embargo, no lo necesitas como parte de tu voto bautismal. ¿Cómo sucedió eso? Y cuando se cuestionó cómo había sucedido eso, ¿por qué no se le incluyó de inmediato en los votos? ¿Sí me explico? ¿En qué afecta esto, mis hermanos? Eso establece una estructura profética aquí, que todos vamos a ver, donde hay una corriente buena y una mala, pero la mala solo tiene una entidad, una sola entidad. Y así también la corriente buena solo tiene una sola entidad, según esto. Pero mis hermanos y hermanas, acá atrás no había una sola entidad, sino que era la bestia, el dragón y el falso profeta, que estaban iniciando su obra final de dirigir al mundo al Armagedón. Luego tenemos los 2 primeros congresos campestres en Italia, y llegué a entender por mi propia cuenta
que la historia de 1989 al 9/11, la historia que se nos ha dicho, tienes que pasar esta prueba. Si estás aquí, tienes que pasarla, pero si estás llegando a este movimiento acá, en este tiempo, entonces te dicen, tienes que regresar y entender esta historia y pasar la prueba, pero ahora lo único que debes hacer es decir, sí. Yo veo que la revista del tiempo del fin es donde se formaliza el movimiento, pero en realidad no se te demanda que entiendas lo que significa Daniel 11:40 al 45, o su conexión con Apocalipsis 16, 13 y 14. Eso no es importante. Todo lo que tienes que hacer es adular esta revista al decir que aquí fue cuando el mensaje se formalizó. Entonces, en esta historia fue que llegué a entender que las verdades que el Señor nos hizo colocar en la historia fueron llamadas piedras del templo, porque aquí se coloca el fundamento. ¿Es así como lo entienden ustedes? Así es como lo entiendo yo. Y lo que estoy diciendo, mis hermanos, estoy tomándolo de la historia del templo que tenemos en la Biblia. Llegó un momento cuando se estaba construyendo el templo y estaban batallando para encontrar la piedra correcta. No la podían encontrar, había sido reconocida desde el principio, pero no creyeron que iba a servir, así que la pusieron a un lado. Los edificadores la desecharon. La piedra que los edificadores desecharon de alguna manera se convirtió en la cabeza del ángulo. Los edificadores descubrieron que encajaba perfectamente. Entonces, ¿cuál piedra fue rechazada? La piedra que fue rechazada, mis hermanos y hermanas, es principalmente estas tres verdades. Todas ellas. Daniel 11:40 al 45, si lo notan, estuve presente cuando se llegó a preguntar. Quizá la idea de Urias Smith sobre Daniel 11:40 al 45 era correcta. Y eso me suena como que se debe volver a trabajar en el entendimiento de Daniel 11:40 al 45 a medida que avanzamos en el tiempo. Mis hermanos, este mensaje ha enseñado al pueblo que lo próximo que viene es una ley dominical y si tu carácter no está listo para esa crisis, estarás perdido. Pero la ley dominical ha sido sepultada bajo tantas ideas personales. Ahora ¿quién sabe qué sucederá en la ley dominical? ¿Tu tiempo de gracia se termina con la ley dominical, el de ella o el mío? Falta de claridad en ese punto en particular. Pero les digo que la idea de la triple alianza, el dragón, la bestia y el falso profeta, que dirigen al mundo al Armagedón, está completamente sepultada. Y voy a argumentar esto. La piedra que desecharon los edificadores es esta, pero principalmente es la triple alianza. Porque si logras verla, entonces eso destruye tu entendimiento de estas dos líneas, estas dos corrientes. Esto de aquí contra esto de acá. Lo que se supone que debería ser esto de aquí, Fox, CNN, ¿Creen ustedes? Sigo siendo tan viejo como siempre, tratando de poner todo tipo de justificación para no pararme detrás de este púlpito y no me recuerdo cuándo es que fui a África, pero fue este mismo año. ¿Alguien recuerda en qué mes fue que visitamos África? Parece que ustedes están tan viejos como yo, pero fue este año, ¿cierto? No han pasado muchos meses desde entonces. Han sido largos meses porque estábamos preocupados por el 9 de noviembre, pensando en el 9 de noviembre, tratando de entender todo lo que significa. Traté de encontrar algo, pero lo que quiero que entiendan es que hay un principio en la Biblia y el espíritu de profecía. Está en la Biblia, pero la hermana White lo amplía. Y supongo
que la manera en que lo aplico pudiera ser que lo estoy leyendo equivocadamente, pero realmente no lo creo porque es demasiado sencillo, y se llama por la contemplación somos transformados. Entonces, aquí estamos en septiembre, y lo voy a jalar de los cabellos porque diré que fuimos a África en abril, aunque no lo recuerdo. No lo sé, pero cuando regresamos de África, le pedí a un hermano aquí que abriera un grupo de WhatsApp o de redes sociales interno para los obreros, un grupo para los obreros de este movimiento en esta área, y lo llamamos estudio bíblico. Entonces fue justo después que regresé de África, y pueden ver allí con sus propios ojos cómo es que se cumple ese principio, si es que están dispuestos a verlo. Si regresan al mes de abril y comienzan a leer los mensajes que hay allí participan estudiantes de todo el mundo, estudiantes de profecía, y lo que hacen es analizar la Biblia y analizan todas estas verdades que han estado surgiendo y lo llevan hasta el máximo entendimiento que pueden alcanzar sobre todas estas cosas. Pero desde abril, y estoy abierto por si alguien me corrige, entre abril y septiembre, puedes revisar los mensajes que se dieron en ese grupo de estudio, y sería mejor cambiarle el nombre porque todo lo que se está hablando son los asuntos que están tomados de CNN, problemas sociales, problemas de justicia social. Y aquellos de los que han estado viendo, en ellos se manifiestan los mismos frutos de aquello de lo que se están alimentando, porque por la contemplación somos transformados. ¿Por qué lo están contemplando? Lo están haciendo porque no están entendiendo que esta línea de verdad se opone a esta triple alianza de error. Y dado que han establecido una diferencia, como en blanco y negro aquí, se ha provisto la manera de justificar la identificación de dos corrientes acá, también como blanco y negro, y así pueden colocar que Fox está en contra de CNN, y así comienzan a cambiar todo este movimiento, mis hermanos, de ser un movimiento religioso a un movimiento político, y eso es exactamente lo que están haciendo. Y no lo están ocultando. Es un movimiento de acción política ahora. Así es como cambió de lo religioso a lo político. No quiero meterme a la cuestión de la exégesis, o como sea que se le llame, para clasificar todas las clases de significado y gramática de la Biblia. Solo usaré el típico entendimiento adventista laodicense de Apocalipsis 12:17. Que dice, el dragón se airó contra la mujer, lo que significa la iglesia, se airó contra la mujer y fue a hacer guerra contra todos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y lo he parafraseado a propósito porque quiero dejar en claro un punto. En este versículo, la gente contra la que va a hacer guerra al dragón, ¿cómo la llama? El remanente. El antiguo entendimiento de los viejos odres adventistas nos dice que un remanente es como la última parte de una tela cuando hay un montón de telas, y la primera pieza que se toma de allí debe ser idéntica a la última. Y lo que estoy diciendo, mis hermanos y hermanas, es que cualquier movimiento religioso desde Adán y Eva, a través de toda la historia que está ilustrada, es un movimiento religioso. Pero repentinamente aquí, al fin del mundo, el remanente se ha tornado en un movimiento político. Y el hecho de que yo diga esto me coloca como un hereje que no sabe cómo trazar correctamente la palabra de verdad. Vergüenza para ti. Vergüenza para ti. ¿Alguien está indicando, hablando desde el público? Me están diciendo que este grupo se abrió el 26 de octubre de 2018. Entonces mi punto es que en menos de un año, desde octubre hasta septiembre, y ustedes lo han leído
en el espíritu de profecía, aunque yo sé que eso debería ser trazado o interpretado correctamente por alguien que tenga una mayor comprensión de las parábolas de la que yo tengo. Pero si han visto lo que hay en ese grupo, se ha cambiado de estudiar profecía al estudio de los problemas sociales, de la noche a la mañana. Si es que están dispuestos a ver ese principio. ¿Cómo es que sucedió? Sucedió porque se estableció un paradigma de dos entidades, cuando en realidad este paradigma tiene aquí un poder malvado de tres entidades. Mis hermanos, es tan peligroso para ustedes mirar CNN como lo es mirar Fox, así como el escuchar la basura que proviene de la Iglesia Católica. Y llegó el momento de levantarnos y ver eso, porque estamos a punto de llegar al Armagedón. Y siento mucho si hay gente que insiste en que yo no alcé la voz antes sobre esto, pero deberían entender mejor que si me hubiera dado cuenta de lo que están haciendo, habría dicho algo. Y alabado sea el Señor, que mi hija me ayudó a verlo. Y ustedes pueden avanzar y llevar su mensaje lejos, y no voy a tratar de impedírselos. Pero asegúrense de que sus seguidores entiendan que cuando ustedes están hablando de esta revista del tiempo del fin, la formalización del mensaje, realmente no creen que trata sobre estos versículos, y tampoco creen en la triple alianza. Y ya saben que están minimizando la ley dominical. Lo que más bien podría ser algo así como que están estimando livianamente el sábado. Entonces, en la parte 1, si el Señor nos permite, en las próximas semanas que vienen, vamos a avanzar de una manera rápida e intensa hasta donde nos permita nuestra capacidad como seres humanos. Vamos a regresar y buscar dónde fue que extraviamos a este movimiento. Y he llegado a entender a dónde es que es necesario que yo regrese. Y ustedes saben, hay un tiempo cuando entra el hombre de la escobilla y comienza a limpiar todas las cosas. Voy a regresar al periodo del tiempo de la serie de las tablas de Habacuc. Y les digo que fue allí cuando comenzamos a manejar algunos conceptos y comenzamos a ir de una manera muy permisiva, muy blanda, debido a mi influencia. Y el otro lado ya les ha informado a todo el mundo que ya se convirtieron en los líderes de este movimiento desde 2014. Así que tenemos allí un segundo testigo de que es allí a donde tenemos que ir. Ese movimiento que llegó a la historia en el periodo del 2012 a 2014, lo cual ha sido un tema en nuestro movimiento. Esos hitos se han analizado y ha sido difícil. Ha sido difícil trabajar en ello porque fue allí cuando el hermano Pippinger comenzó a ser expuesto por los actos sucios que hizo durante todo el camino. Entonces ese movimiento llegó en ese tiempo, y lo que les quiero decir, mis hermanos, es esto. Estas dos corrientes son Fox y CNN. Y se nos permitió entender que el futuro de América debe enseñar que se aproxima la dictadura de Donald Trump, que el mismo ambiente que habrá en los Estados Unidos va a dividir a las naciones entre dos ideas, los conservadores y los liberales. Y ningún cristiano genuino podría desear estar en alguno de ellos, ninguno de los dos. Pero todavía hay un canal de verdad allá afuera. Ese canal de verdad que ustedes piensan que ya está listo, porque ese canal de verdad es un sacerdote y los sacerdotes deben ser purificados. El templo debe ser dedicado de manera que cuando llegamos a Rafia ya puede iniciar su obra como sacerdote. Estamos en ese proceso de purificación final. Así lo creo. Y vamos a ver dos cosas.
En 2014, cuando estábamos finalizando la metodología y reuniendo todas esas piedras del fundamento en la serie de las tablas de Habacuc, comenzamos a ver que los Estados Unidos tienen un paralelo con el adventismo. Son la misma historia en base a Egipto. Así que el adventismo es el aspecto interno y los Estados Unidos el externo. ¿Sí me explico? Entendimos eso y estábamos a unos centímetros de entender que dentro de los Estados Unidos puedes ver esa batalla entre los republicanos y los demócratas. Y también esta batalla entre Fox y CNN es esa batalla que debemos ver proféticamente para entender qué es lo que viene. Así que a ese nivel veremos que estas dos corrientes están influenciando a lo que está sucediendo. En el aspecto interno, vamos a ver dos movimientos. Y son diferentes. Mis hermanos, quizá es mi edad avanzada o mi apostasía profunda y oscura, pero nunca hice un llamado para un movimiento de acción política. Así que repentinamente hay dos movimientos. Uno de ellos quiere alcanzar a las personas allí donde ellas están. Y el otro es un movimiento religioso que se prepara para llevar a la gente a la iglesia de Cristo y no a una filosofía política. Así que al mismo tiempo que tenemos dos poderes luchando externamente en los Estados Unidos, republicanos y demócratas, mostrando lo que viene mientras Trump llega al poder, también vemos a dos movimientos avanzando. El más viejo lo ves acá atrás. E incluso su viejo líder ya se ha retirado, ¿y cómo podría ser posible que vuelva a hablar de nuevo? Mientras que el nuevo movimiento que llega en 2014 está destinado a ser un movimiento político. Y estoy diciendo que tenemos una batalla de doble internamente, pero la nuestra no es entre Fox y CNN, sino entre la información que recibimos del movimiento político en oposición a la información que recibes del movimiento religioso. Así que estoy diciendo que lo que estamos analizando, mis hermanos, es el levantamiento de un templo espiritual. Y está en una competencia en cuanto a la propagación de un mensaje con un templo político. Un templo para la gente. Solo lo vamos a llamar el templo de la gente, ¿les parece? Los estoy poniendo en alerta, mis hermanos. Le pregunté a una hermana, ¿qué sucede después de que ustedes crucen el Jordán? Porque ella me lo había mencionado antes. Y me respondió, Moisés muere. Respuesta equivocada. Pero es cierto que Moisés muere justo antes de que crucen el Jordán. Y volví a preguntarle, aunque ya no me respondió y yo tampoco le volví a escribir, ¿qué es lo que sucede antes del Jordán, mis hermanos? Se produce una rebelión nacional, donde participa la mayoría del pueblo de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, tal como se puede leer textualmente y de acuerdo al espíritu de profecía, tal como se puede leer textualmente. Y les estoy diciendo que parece que ambos templos, el político y el religioso, ambos creen que están llegando a las orillas del Jordán. Y ya estamos justo enfrente. ¿Y qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Entonces, todavía tengo más que decir al respecto próximamente, pero se han dicho algunas cosas en cuanto a esta revista que obviamente son falsos testigos. Y vamos a analizar eso. Hay algunas implicaciones
respecto a cuál piedra fue puesta de lado por los edificadores. Recuerden que hay dos clases de constructores. Unos son los que ayudaron a construir el arca de Noé, pero nunca entraron en ella. Pero hubo otros que sí entraron. Los constructores pusieron a un lado aquella piedra justo allí. ¿Cuál piedra fue puesta a un lado? Fue el entendimiento de la triple unión, que dirige al mundo al Armagedón. Y con eso han identificado que CNN es su fuente de información y CNN es el dragón. Así que díganme ustedes si esto es cierto y esto no se puede contradecir. Si es cierto, ¿creen ustedes que yo debería compartir este mensaje? Sí, amén. A pesar de lo que he dicho, hay razones para aclarar lo que ha sucedido respecto a mí, pero no voy a ofrecer esas razones hasta que coloquemos esta información en su lugar. Y para todos aquellos allá afuera que quieren debatir sobre cómo aplico las líneas y lo que he hecho en el pasado, simplemente les digo que necesitan aclararle a sus seguidores por qué hicieron a un lado las verdades de esta revista que ustedes mismos identifican como la formalización del mensaje. ¿Por qué la destrozan? ¿Y por qué cuando nos hablaron de la historia de 1996 dejaron fuera 2/3 de la información del mal a fin de justificar su entendimiento sobre esto? ¿Por qué sucedió eso? Oremos. Padre Celestial, nunca nos habíamos arrodillado delante de ti en una crisis como esta que tenemos hoy. No tengo derecho ni justificación para arrodillarme delante de ti y hablar desde el púlpito y dirigirme al pueblo de Dios. Esta enorme crisis en que nos encontramos, cada alma que se pierda por ella, su sangre caerá sobre mí, y yo entiendo eso. Sin embargo, no puedo quedarme callado, y hablaré a pesar de todo el bagaje, el trasfondo y el ruido que se vendrá, tanto tiempo como me des vida para hacerlo. Oramos por aquellos hermanos y hermanas que están en el valle de la decisión, para que reconozcan que lo que se les enseñó respecto a 1996 no concuerda con lo que sucedió en ese año en cuanto a Fox News y la revista del tiempo del fin. En lugar de explicar cuáles son mis motivaciones y qué es lo que ellos anticipan que voy a enseñar, necesitan explicarle a sus seguidores por qué le ha sucedido esto al hito que ellos mismos han estado identificando como el hito más importante. Confío en que tu Espíritu acompañará este mensaje y va a tocar aquellos corazones que lo permitan. Te agradezco por estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.